Y acá 2007. estamos, como cada año, firmes, transmitiendo esto que es un momento que desde la Argentina sale al mundo, ¿no? Que es el índice de calidad institucional, algo que venimos hace bastantes años. Ahora le voy a preguntar a Martín Krause porque él sabe bien cuántos años hace que se está haciendo y cuántos años hace que lo estamos televisando en directo. Te comento, hoy es miércoles 19 de mayo, 6:04, salimos en vivo, estamos saliendo también por el Facebook de Releal y te cuento que va a quedar todo editado, cosa que si llegás a ver una parte o lo que sea, sepas que esto va a seguir. Se llama Calidad Institucional en la Pandemia, Riesgos y Oportunidades para Latinoamérica. Así que tenemos un equipo completo para charlar de esto. Voy a presentar primero a la dama, Bettina Horst, que es... ¿qué tal, Bettina? ¿Cómo estás? Ahí está todo el equipo. ¿Qué tal? ¿Todo muy bien? Allá, acá son las Muy, 18 horas, allá en Chile, Bettina. acá son las 5 de la tarde y con hartas novedades esta semana. Mira vos, bueno, Sí. bueno, sí, sí, sé que estás escribiendo bastante sobre el tema de la reforma constitucional en Chile y todo. Le comento a la gente que sos directora de políticas públicas de la Fundación Libertad y Desarrollo, economista, y bueno, nos va a acompañar hoy justamente para analizar todo esto que tiene que ver calidad institucional, desarrollo económico, pandemia, las amenazas y las oportunidades, ¿no? ¿Por qué hay países que están creciendo pese a esto y van para adelante y por qué otros, como nos pasa acá en la Argentina, vamos para atrás? Lo voy a presentar a Sergio Sarmiento, que está allá en México. Sergio, ¿cómo estás? Primero te saludo. Bien, sí, Ricardo, a todo el mundo. Saludos desde la Ciudad de México. Bien, 16 horas allá en México. Efectivamente, 16, 16:05 en este momento. 16:05, perfecto. Sergio Sarmiento, le cuento a la gente que nos está viendo de Latinoamérica, es periodista, escritor, licenciado en filosofía con honores en la Universidad York de Toronto, en Canadá. Su columna Jaque Mate se publica en más de 20 diarios mexicanos, ha escrito para The Wall Street Journal, para Los Angeles Times, entre otras publicaciones internacionales. Bueno, un currículum espectacular como para poder también con él analizar y desde su visión como escritor, como periodista, que es lo que estamos viviendo hasta ahora. Muchas gracias por estar con nosotros, Sergio. Gracias, Ricardo. Bueno, ahí lo tenemos a Martín Krause, académico, profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, el hombre que me hizo estudiar hace unos cuantos años el doctorado en ESIADE, fue rector de la Universidad del ESIADE. Y que todos los años, ¿no? ¿Desde hace cuántos años, Martín, que venís con el índice de calidad institucional? Bueno, desde el 2007, o sea que sí, 14 van a ser entonces ahora. En algún momento después buscamos datos anteriores, digamos, pero formalmente desde el año 2007. Bien, que le contamos a la gente que este informe es de la RELIAL, la Red Liberal de América Latina, y lo realiza la Fundación Libertad y Progreso, y justamente el director a cargo y el investigador de todo esto es Martín Krause. Martín, y debe hacer 10 años que lo venimos haciendo año a año de acá en vivo, ¿no? Que entre Fundación Libertad y Agrositio. Sí, yo ya no recuerdo eso, es verdad, pero hace bastante. Vos debes tener mejor memoria que yo, tal vez, Y para me eso. acuerdo que siempre Yo venís creo con... que 2008 fue, y No, fue con la gripe A, mirá vos. que no lo pudimos hacer en un lugar cerrado, mirá vos, una pandemia, que no se podían hacer eventos en lugares cerrados y te Y ahí llamé para surgió. hacerlo a partir de tu posibilidad de agrositio, ¿no? TV. Bueno, y el señor que está hablando acá en Argentina lo conocen todos, ¿eh? En muchos lugares de Latinoamérica también, se llama Aldo Abrán, es economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, y siempre nos ayuda acá a analizar el tema económico argentino, también y sus oportunidades y todo. Dicho esto, le cuento a la audiencia cuál va a ser, y buenísimo, señor director, mantenga el equipo ahí porque está bueno que nos vean a todos. La idea es tratar de conversar, eh, sacar conclusiones, justamente con esta riqueza de poder analizarlo desde Latinoamérica y del mundo. Así que va a haber dos partes. Lo que nos va a servir como inductor es el dato, la información. Para eso, la investigación justamente de Releal y Fundación Libertad y Progreso. La primera parte, pandemia y calidad institucional. Vamos a ver los datos con Martín Krause. Vamos a debatir, charlar un poquito acá entre todos, conversar y después las posiciones que tienen cada uno de los países. Y ahí
trataremos de hablar de desarrollo económico, de oportunidades, qué sé yo, de por qué países como la Argentina están ahí nomás, de Ucrania y de algunos que están atrás y cuando en algún momento creció. Dicho esto, si les parece bien, Martín, vos tenés tu presentación, vemos la primera parte, ¿te parece? Cómo no, adelante, ahí voy. Si me das un minuto para abrirlo, ahí estoy Impecable, ahí lo abriendo. estás Así que, sabiendo, excelente, ahí se ve, Pandemia e Instituciones, Martín Krause, ponela en modo de presentación, ahí tenés el botoncito. ahí está, ahí estoy, muy bien. Excelente, Bueno, señor director, vamos con Martín. perfecto. Bueno, como todos los años desarrollamos el índice y además lo que hacemos es relacionarlo con algún tema que ha sido lo más importante que ocurrió durante el año en cuestión. Obviamente en este momento no había mucha discusión sobre eso y el tema era claramente la pandemia. Lo que observamos nosotros es que en todos los países, digamos, hubo originalmente una demanda muy grande por parte de la población para que los gobiernos hagan algo. Y efectivamente los gobiernos hicieron algo. Hay una encuesta, fíjense, con 480.000 respuestas en 25 países, señalaba que el 80% estaba dispuesto a sacrificar libertades en una crisis. Y eso es efectivamente lo que ocurrió. Los gobiernos empezaron a tomar todo tipo de medidas, muchas veces sin saber si eran adecuadas o no, pero digamos que tenían que mostrar que estaban haciendo algo. Y muchas de esas medidas restringieron nuestras libertades, ya sea para el traslado, para el trabajo, es decir, impactaron tanto sea para bien o para mal en la salud, en la libertad y en el trabajo. En particular, parece ser que los países latinoamericanos impusieron un costo adicional en términos de libertades y de trabajo, diría, sin por ello haber obtenido un mejor resultado sanitario. Este gráfico que ustedes están viendo acá proviene de un informe, de un estudio que hicieron investigadores del BID, que tomaron en cuenta el índice de rigurosidad que elabora la Universidad de Oxford, de rigurosidad de las medidas, y lo que hicieron fue promediar, porque es un índice que va cambiando día a día a medida que los gobiernos van tomando distintas medidas respecto a la pandemia. Lo que nos muestra esto es que hacia la derecha, como ven ustedes allí en rojo, hay 8 de los 10 países que aparecen con mayor rigurosidad, son países latinoamericanos. Y los 4 peores son, fíjense, Venezuela, Bolivia, Argentina y Honduras. Vemos muy pocos, después hay otras economías emergentes, como dice acá, que son los que están en amarillo, y muy pocas economías avanzadas, o desde nuestra perspectiva, muy pocas economías con alta calidad institucional, pero claramente tienen indicadores menores. Quiere decir que en la región hubo no solamente además hubo un alto nivel de rigurosidad en comparación con otros países, sino que ocurrió lo siguiente que también muestra ese estudio. Lo que acá se ve es ese mismo indicador de rigurosidad, que es la línea negra, ahí que se observa, y después las nuevas muertes por 100.000 habitantes. Entonces, lo que nos muestra este gráfico es que en las economías avanzadas el nivel de rigurosidad fue rápido, digamos, pero coincidió con el pico de impacto de la pandemia. Y luego, a medida que fue cediendo, la rigurosidad se fue reduciendo también. Pero en el caso de América Latina, lo que vemos es que se produce se dispara, digamos, la rigurosidad mucho antes de que llegue el pico de la pandemia. Es decir, cuando no había, ni siquiera había llegado prácticamente la pandemia. Así todo, no fue eso capaz de detenerla. Y cuando el cansancio de la gente empieza a demandar que se relajen esas medidas, porque la gente, ya sabemos, no puede ir a trabajar, porque aquel que está en la economía informal no tenía forma de conseguir un ingreso, entonces los gobiernos empiezan a relajar la rigurosidad, pero justo cuando llega el pico de la pandemia. Entonces resulta que y le impusimos a la gente un costo en términos de libertades de traslado, etcétera, y de impacto económico, antes de que llegara lo peor,
y en ese momento precisamente es cuando lo empezamos a bajar. Lo que se muestra también es que esos 4 países que han tenido más restricciones son los que más caída tuvieron en sus economías. Estos son datos que luego hay que actualizarlos, digamos, porque son datos de los pronósticos del Fondo Monetario para el año pasado. Ahora ya se conocen algunos datos, por ejemplo, en el caso de la Argentina ahí pronosticaban una caída de menos 11,8, en realidad fue de menos 10, pero digamos, esto era lo que pronosticaba para tener todos los países de la región, esto es lo que pronosticaba el fondo respecto a la caída económica de estos años, ¿no? Por otro lado, otro tema que surgió durante el año de la pandemia fue la necesidad de lo que este foro que tiene mucho impacto en la opinión pública mundial, el Foro Económico Global, o llamado Foro de Davos, planteó que el principal problema que generaba la pandemia era el problema de la desigualdad, un aumento de la desigualdad. Por ejemplo, en uno de sus documentos decía el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y Desarrollo, OCDE, han planteado todos ellos su creciente preocupación porque veremos un pico de desigualdad en todos los países del mundo con motivo del COVID. Pero resulta que, y a partir de eso planteaban la necesidad de lo que llaman resetear el capitalismo. Es decir, resetear, esto tiene que ver con la investigación que hacemos nosotros, porque es un pedido de resetear el marco institucional de todas las economías del mundo, no solamente las nuestras. Sin embargo, este tema de que la pandemia haya llevado a un crecimiento de la desigualdad de ingreso es claramente discutible. Y por personajes que no son menores. Por ejemplo, el que aparece ahí en la foto es Angus Deaton, quien es premio Nobel, obtuvo el premio Nobel en Economía en el año 2015. Deaton es un experto en temas sociales y de pobreza, y además es un experto en estadísticas, y acaba de sacar a principios de este año precisamente dos artículos, dos papers súper interesantes sobre precisamente ese tema. Uno se llama COVID-19 y la desigualdad global de ingresos, y bueno, sus conclusiones son las que aparecen ahí y ustedes las pueden ver. Existe una generalizada creencia que la pandemia del COVID ha aumentado la desigualdad global de ingresos, reduciendo más los ingresos per cápita en los países pobres que en los países ricos. Este supuesto es razonable, pero es falso. Y después en otro concluye el Fondo Monetario, al cual se citaba antes como que tenía la opinión de que iba a aumentar la desigualdad. El Fondo Monetario, en su informe de octubre, pronostica un crecimiento positivo para China de 1,9, comparado con una caída de 4,3 para los Estados Unidos y una caída del 9,8 para el Reino Unido. El pronóstico para el ingreso per cápita en África es una reducción del 2,6, comparado con un 5,8 para los países avanzados y un 8,3 para el área del euro. Estos pronósticos, si esos números o parecidos se confirman, traerán una brusca reducción de la desigualdad global. Es decir, lo que está señalando es que a nivel global, ya he mencionado que en América Latina hay unos cuantos países que sí tuvieron un muy mal desempeño, pero a nivel global ocurrió durante la pandemia lo mismo que viene ocurriendo antes de la pandemia. Es decir, antes de la pandemia los países pobres vienen creciendo a tasas de crecimiento más altas que los países ricos. Y esto inevitablemente tiene que llevar a una reducción de la desigualdad. Si vos tenés a unos creciendo al 6, 7, 8% y otros creciendo al 1 o al 2, bueno, quiere decir que la brecha se está reduciendo. Así que toda esta cuestión del reseteo del capitalismo es, no sé, es un poco la voluntad y la vocación que tienen algunos de tratar de armar el mundo a su medida o como creen que deberían ser. Pero en realidad el capitalismo en última instancia se resetea solo y lo ha mostrado en esta pandemia. Hemos visto cómo en poco tiempo, al principio nos preocupábamos, recuerdan ustedes, de que había poco alcohol en gel o que había poco tapabocas, y al poco tiempo
dejamos de hablar de eso, porque la verdad que todo se reacomodó rápidamente. Los que producían alcohol en gel empezaron a trabajar las 24 horas por día, los que no producían empezaron a producirlo, y así lo mismo lo vimos con cómo se adaptó el delivery de cualquier cosa hacia nuestras casas en cuestión de días nada más, cómo aumentó todo el e-commerce, cómo se adaptó la educación rápidamente a las nuevas circunstancias, cómo la gente empezó a hacer home office, cómo incluso se empezaron a desarrollar una enorme cantidad de empresas o emprendimientos, digamos, que dirigidos precisamente a las nuevas necesidades que surgían con la pandemia. En el caso, por ejemplo, de algunas cifras en los Estados Unidos, nunca se han creado tantas nuevas empresas como lo que ha ocurrido en los últimos meses del año pasado y en el primer trimestre de este año. Así que lo que se ve ahí es un fenómeno muy dinámico, que la verdad no es lo mismo que uno puede apreciar, además, lo que ocurre con el sector público. Y uno de los temas que más lo refleja es el siguiente, el del acceso a las vacunas. Fíjese, este es un mapa que aparece en la revista The Economist, donde muestran distintos colores, cuándo van a llegar a tener una vacunación generalizada los países, y aquellos que están en el color, digamos, azul oscuro son los que van a tener este año, los que están en un celeste, digamos, a mediados del 2022, los que están en un rojo claro o rosa a fines del 2022, y el resto recién a principios del 2023. Y lo que uno mira, y después lo vamos a poder, cuando ustedes vean los datos, lo que uno mira es que claramente lo que está ocurriendo es que aquellos países que tienen más alta calidad institucional van a resolver este problema primero. Es cierto también que son los países más ricos, pero bueno, ese es precisamente el punto que hacemos en el índice, porque precisamente son los países que tienen mayor calidad institucional los que alcanzan luego mayores niveles de riqueza. En este caso, a diferencia de la flexibilidad de los mercados, los gobiernos en general han tomado para sí mismos el monopolio de la compra y de la distribución de vacunas e incluso de la aplicación de vacunas, cuando en realidad en muchos casos, como en nuestros países, ya existía toda una red y un sistema de aplicación de vacunas. Aquí yo y en otros lugares también podía ir a cualquier farmacia y ponerme una vacuna contra la gripe, y sin embargo no puedo hacer lo mismo con una vacuna contra el COVID. Tengo que esperar, estar en una lista, que me llamen y vaya a saber cuándo me dan la primera, la segunda, etcétera. Todo retrasado, todo demorado. ¿Por qué? Porque buscaron montar toda una red cuando, como digo, ya había una existente. Así que eso en realidad ha mostrado la flexibilidad, digamos, que tiene uno, y la rigidez, por otro lado, que tiene el otro, ¿no? Al mismo tiempo, y siguiendo y ya voy a cerrar con esto, ¿no? Pero siguiendo esos datos que mencioné del Fondo Monetario, esto muestra que he dividido acá a los países que están de la mitad para arriba, digamos, en la calidad institucional, y aquellos que están de la mitad para abajo, y lo que muestra es que los países que están en la primera mitad, digamos, en promedio han tenido una caída menor en el año 2020 y van a tener una recuperación más rápida según se pronostica en los años siguientes. Y los países que están más abajo han tenido una caída más profunda y tendrán una recuperación más lenta. Datos que, entre otras cosas, ahora no voy a citar específicamente, pero que confirma, ahora la revista The Economist armó un índice en su último número con como 100 indicadores distintos para evaluar esta situación, y llega a resultados similares. Bueno, acá quisiera dejar esto ahora, luego voy a presentarles a ustedes, en todo caso, cómo están las posiciones, digamos, en el índice este año, y qué cambios ha habido, y sobre todo lo que ocurre en nuestra región. Pero por ahora, entonces, prefiero escuchar lo que ustedes tienen para comentar. Así que muchas Excelente. gracias.
Excelente, Martín. Bueno, en esta primera, a mí me quedan varias cosas acá dando vuelta de lo que vos dijiste y le voy a pedir a Betina si ella arranca con un poco con su percepción y los comentarios que quieran hacer, ¿no? El virus de la desigualdad, el marco institucional, el COVID aumenta y aumenta la desigualdad de los ingresos, esta pregunta, ¿no? Calidad institucional y acceso a vacunas. Eh, Quedan como muchas cosas ahí dando vuelta de esto que sin duda impactan en la sociedad, impactan, hasta hemos visto en los jóvenes, ¿no? Estar encerrado primero 6 meses, bueno, parecía divertido. Un año ya empieza a obsesionar a algunos y los que están cómodos es lo peor, porque si están cómodos y están encerrados, que algo virósico mental les está pasando también, ¿no? Digo, ¿cómo lo ves vos, Betina? A ver, o sea, sin duda coincidir con lo que concluye Martín en su estudio, ¿no es cierto? Lo que es también muy esperable, porque al final del día los que defendemos la necesidad de contar con instituciones sólidas en los países, precisamente porque entendemos que esa es una piedra angular sobre la base de la cual un país se desarrolla, ¿no es cierto? Y enfrenta todos los otros desafíos, en este caso el desafío de enfrentar una pandemia. Y yo creo que tiene que ver, cuando hablamos de desigualdad, lo hablaba Martín respecto de la desigualdad entre países, ¿no es cierto? Que si la evidencia o no avalaba eso. Yo quiero pensar también en la desigualdad al interior de los países, ¿no es cierto? Porque mucho se ha hablado que esto va a aumentar la desigualdad al interior de los países, entre los distintos sectores de la población, y sin duda acá lo que nos tiene que preocupar no la desigualdad en el primer año después de una caída fuerte de la economía, porque todos sabemos que el crecimiento económico lleva a la reducción de la pobreza, a la derrota de la pobreza, y también lleva a que los sectores más vulnerables logren hacerse parte del progreso del crecimiento económico. Entonces, sin duda, tanto la reducción de la pobreza como mejora en los indicadores de desigualdad al interior de un país se dan en épocas de mayor crecimiento económico. El desafío es, una vez pasada la pandemia, ¿a qué nivel podremos recuperar nuestra economía? ¿Acá va a haber un cambio permanente en el tiempo o van a pasar un año malo y un año bueno de rebote nuevamente? ¿No es cierto? Hay muchos países que después del primer año de pandemia, ya este segundo año, muchos van a volver a sus niveles de actividad económica, probablemente a los que registraba prepandemia. Pero en muchos casos, y en este caso, a lo menos en Chile lo vemos así, probablemente el empleo no se vaya a recuperar con la misma velocidad que se recupera la actividad económica. Y cuando no hay empleo, ese crecimiento económico no llega a los hogares, no llega a las familias, y ahí está el desafío, porque sin duda que el teletrabajo, el poder hacer trabajos en forma remota, ayuda más a quienes tienen empleos formales versus los que tienen informales. Mayor informalidad normalmente en países con peor calidad institucional, entonces va todo de la mano nuevamente. El punto es, estos 2 años, primer año de pandemia fuerte y de fuerte caída en las economías, este segundo año ya de recuperación para muchos, ¿vamos a salir recuperados o van a haber daños estructurales, van a haber cicatrices permanentes en el tiempo? Yo creo que ese es el desafío y ahí está el foco sobre todo de cómo se reconstruye a partir de un año tan malo como el pasado. Excelente, muy bueno, Betina. ¿Qué opinas tú, Sergio? Esta pandemia, esta crisis llegó en un momento crucial de la historia de México, un momento que podríamos equiparar quizás a la Argentina de los años 40 con el gobierno de Juan Domingo Perón o al Chile de 1970 con el inicio del gobierno de Salvador Allende. ¿Por qué? Porque mal que bien, el país, México, ha venido construyendo instituciones a lo largo de los últimos años. Si nosotros vemos, ahora que pasemos al detalle de los resultados del índice, veremos que México es muy curioso, no tiene un mal desempeño en materia de instituciones de mercado. De hecho, nos encontramos en ese sentido en el lugar 56. Sin embargo, tenemos muy mal desempeño en instituciones políticas, en Estado de Derecho. Este ha sido uno de los grandes retos de nuestro país. El problema es que a partir del 2018 empezó un gobierno populista en México. Habíamos logrado evitar esa plaga durante mucho tiempo. Hemos tenido muchos gobiernos ineptos, pero no un gobierno populista. Y una de las medidas del gobierno
ha sido desmantelar esas instituciones que hemos venido construyendo a lo largo de las últimas décadas. Y llega esta pandemia en un momento pues históricamente muy importante para nuestro país, con un gobierno muy fuerte, con mayoría absoluta en las dos cámaras del Congreso, que está ocupado en desmantelar todo el sistema de instituciones. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró con el inicio de la pandemia que esta había llegado en un momento ideal para su gobierno y que nos caía como anillo al dedo, porque según él fortalecía su capacidad para hacer estas transformaciones, estos cambios que está tratando de hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto, si lo combinamos con una especie de ilusión de un mundo mágico en el que vive no solamente el presidente, sino muchas personas dentro de su movimiento político, pues quizás entendamos mejor el momento. El presidente López Obrador en por lo menos 3 o 4 ocasiones el año pasado dijo que México es un ejemplo para el mundo, por la forma en que ha enfrentado la pandemia. Si vemos las cifras reales de cómo nos ha ido con la pandemia, tenemos el 4º nivel de muertes en todo el mundo en términos totales, pero si consideramos que México es uno de los países en el mundo que menos pruebas ha aplicado, la mayor parte de los especialistas considera que en lugar de tener 220,000 muertes, que es la cifra oficial, estamos seguramente cercanos a las 600,000 o a las 700,000 muertes. También dijo en reiteradas ocasiones que iba a poder crear 2 millones de empleos durante la pandemia. Dijo también que México iba a seguir creciendo. La verdad es que México tuvo un desplome de 8.5% en su Producto Interno Bruto y perdimos aproximadamente 2.1 millones de empleos, tanto empleos formales como empleos informales. El problema es que Andrés Manuel López Obrador, como muchos presidentes, como muchos gobernantes carismáticos y populistas, ha logrado evitar que se le culpe por los problemas que está enfrentando el país, culpa a las instituciones, culpa precisamente a esas mismas comisiones de competencia, a la posibilidad de competir en el mercado de hidrocarburos, a la posibilidad de competir, de que haya competencia en el mercado de electricidad, de todos sus males, incluso a un Instituto Nacional Electoral que es el árbitro de las elecciones, porque él considera que todas estas son instituciones burguesas que son un obstáculo para lograr la transformación que él quiere impulsar en el país y que es una transformación que él puede decidir porque él sí entiende lo que dice el pueblo. Es un momento preocupante. Y sí, me parece que tendríamos que remontarnos allá a la Argentina de los años 40 para tener un momento similar en la Argentina o al 1970-71 de Chile con Salvador Allende para entender lo que está pasando. Esto no significa que Andrés Manuel López Obrador sea un nuevo Hugo Chávez, pero sí significa que es alguien que quiere desmantelar esas mismas instituciones, pues que han promovido el poco desarrollo, la poca prosperidad que ha logrado construir México en los últimos tiempos. Es por lo tanto un momento preocupante. Sergio, aprovecho para preguntarte, ¿no? Porque cuando vos hablabas de Andrés Manuel López Obrador, yo no sé por qué decía, me hace acordar muchísimo lo que ocurre en la Argentina, ¿no? Y no con el presidente, porque en realidad acá es casi como que lo estuviera gobernando la vicepresidenta, ¿no? Uh-huh. ¿Te animarías a hacer alguna similitud, algo que tuviese que ver también con algún tipo de, algunos dicen ideología internacional respecto a esto, coincidencia? ¿Qué paralelismo haría? Yo no me remontaría a Perón, Son trataría muchas. de mirarlo hoy, ¿no? Sí, son muchas las coincidencias. No cabe duda de que Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Rafael Correa, en fin, todo este grupo de gobernantes populistas que hemos visto en Latinoamérica pertenecen a una misma cultura y no me cabe duda que muchas de las medidas que están tomando tienen el mismo sentido. Piensan que ellos pueden transformar a los países, a las economías, que no se necesita el mercado, que la gran sabiduría que ellos tienen es suficiente para
para reemplazar a las instituciones, para reemplazar a los mercados, y pues las consecuencias las hemos visto en distintos grados en distintos países de nuestra región. Lo vimos en Bolivia, lo hemos visto en Ecuador, lo hemos visto en Nicaragua, y lo hemos visto en Argentina. Quizás la única diferencia que yo haría, Ricardo, es que Argentina ha venido padeciendo este mal desde hace mucho tiempo. Alberto Fernández es simplemente alguien que llega pues a restablecer, digamos, este orden que ha sufrido la Argentina desde hace bastante tiempo. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, él se está remontando quizás a los tiempos del viejo PRI, el Partido Revolucionario Institucional que gobernó México sin oposición durante 70 años y cuyo régimen fue reemplazado por la democracia en 1970. Está tratando de regresar a ese tiempo, pero la diferencia es que en México hemos tenido en los últimos 20 años regímenes democráticos por una parte y un grupo de gobiernos que a pesar de tener grandes diferencias, nos ha gobernado el PRI, que es un partido que ya no tiene el populismo de antes, también el Partido Acción Nacional, que es un partido conservador o liberal en lo económico, pero conservador en términos sociales. Pero el punto aquí es que los últimos 20 años vivimos una transformación de la economía y de las instituciones mexicanas que todavía dista mucho de haber quedado acabada, pero llega un presidente que busca desmantelarlo. En el caso de Argentina, Alberto Fernández llega, pero buena parte del trabajo destructivo ya se había hecho. Bien, excelente, muchísimas gracias. Aldo, bueno, una reflexión tuya también respecto a esto, ¿no? El virus de la desigualdad. Me parece que estás muteado. Estás con el mute, tienes que Exacto, quitárselo. sí, ahí está. No, que no lo pensaron mucho cuando hablaron del virus de la desigualdad. Imagínate vos que en algún lugar donde haya libertad, no te impongan restricciones en términos de que te tenés que aislar, los que más posibilidades van a tener de aislarse seguramente van a ser aquellos que tengan mayor patrimonio, ¿no? Para poder aguantar durante un tiempo sin trabajar. Y eso seguramente lo que van a ver es caer sus ingresos muchísimo. En cambio, aquellas personas que son más pobres, muy probablemente no puedan estar mucho tiempo sin trabajar, con lo cual lo más probable es que su ingreso no caiga tanto porque va a salir a trabajar igual, ¿no? Va a tratar de buscarse, aunque sea un conchavo o algo, ¿sí? Una changa, como decimos acá en la Argentina, algo para hacer, porque si no se muere de hambre. Ahora, eso es cierto cuando uno mira la generalidad, pero también pasa que vemos algunos países que no son precisamente ricos, que han tenido fuerte caída de su producción, ¿no? Como es el caso de la Argentina, y ahí lo que pasa es que sí se van a dar esta situación de desigualdad, porque nos impusieron, ¿sí?, aislarnos, ¿no? Nos impusieron aislarnos y restringieron nuestra capacidad de trabajar durante muchísimo tiempo. Claramente hay gente que puede hacerlo desde su casa con una PC, ¿no?, con una laptop, con internet, ¿no? Pero esa gente en general es la de clase media para arriba, podríamos decir, ¿no? Son los que justamente quizás con esas restricciones impuestas desde el Estado iban a zafar mejor, ¿no? Pero aquellos que tienen bajos ingresos, a los cuales no se los deja subir a un transporte público como para poder ir a trabajar, o directamente les cierran los lugares donde antes trabajaban, evidentemente esa gente va a tener una fuerte caída de su ingreso. O sea, es muy probable que en países como la Argentina esta desigualdad en términos de ingresos se haya dado lamentablemente. Y para colmo, cuando uno mira si el resultado de estas restricciones que se pusieron y que claramente afectó y muy negativamente a mucha gente, quizás también a mucha gente y sobre todo a la gente más pobre, tuvo algún beneficio en términos de que tuviéramos menos muertos por millón, y nuevamente nos llevamos la sorpresa de que no. Evidentemente la Argentina está entre los primeros puestos hoy, entre los primeros 10 todo el tiempo, ha estado en los últimos meses, con la segunda ola de muertos por millón, ¿no? O sea que ni siquiera hemos tenido ese beneficio hacia adelante. Okay. Y cuando uno escucha hablar, ¿sí?, de esto del el gran reinicio, también
debería hacerse muchas más preguntas, ¿no? Porque en definitiva, no solamente como dijo Manuel, ahí hay un montón de gente que hoy tiene poder, que pretende armar la economía como para conservar ese poder hacia adelante, poder económico, poder político, sino que además se basa en una idea errónea, ¿no? Que en realidad no necesitamos el mercado, ¿sí? Ni la calidad institucional para que se genere solo este proceso de recuperación económica y que sea el mejor posible, sino que solamente contando con la tecnología y con la globalización se puede lograr, ¿no? La tecnología manejada por los sabios de turno, el poder político, ya está. Con eso podemos hacer que las economías se recuperen más rápidamente. Ahora, eso es olvidarse de que acá lo que se cayó no fue el capitalismo, ¿no? Hasta donde yo sé, lo que se cayó fue la Unión de Repúblicas Soviéticas. Y ellos también tenían la capacidad de generar tecnología, también mandaban cohetes a la luna. Y sin embargo, ellos se derrumbaron y no el capitalismo, ¿no? El capitalismo es el que da origen, en todo caso, a las otras dos cosas. Hace que haya más globalización y hace que haya más tecnología, como para que en definitiva los países puedan prosperar mucho más y recuperarse mucho más rápidamente. Y por eso yo creo que cuando uno se pregunta cuáles son los países que van a lograr hacia adelante de recuperarse más rápido, a mí no me cabe la menor duda que van a ser aquellos países con mayor calidad institucional, porque en definitiva son aquellos en donde el Estado, como bien decía Sergio, no pretende tomar las decisiones por los demás. ¿Desde cuándo un funcionario puede saber más que todos los ciudadanos juntos cómo podemos hacer la tarea de cada uno, ¿no? Manejar cada uno nuestro negocio o cómo hacer nuestro trabajo? Es evidente que eso no sucede y que van a tomar malas decisiones y que vamos a trabajar y vamos a manejar nuestros negocios los ciudadanos mucho más ineficientemente. Con más ineficiencia no se genera más recuperación económica, no se genera más bienestar para la gente. Así que claramente van a ser los países que tengan más calidad institucional, tanto en términos políticos para asegurar una situación de seguridad jurídica como para que puedan ir los capitales a invertir en ese país, como también aquellos que tengan más libertades económicas para dejar que sus ciudadanos y trabajadores y aquellos que manejan empresas lo hagan a su buen juicio y por lo tanto lo hagan más eficientemente y generen esa recuperación que están buscando. Excelente, Aldo. Vamos a las posiciones de los países, Martín, así trabajamos también un poco con ese concepto y después quería algunas ideas tuyas respecto a calidad institucional y cómo, pese a la pandemia, algunos países, como vos mostraste, de Producto Bruto Interno creciendo, según datos del Fondo Monetario, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo la están aprovechando? ¿Cómo están de alguna manera apalancando esta oportunidad? Bueno, voy a compartir de nuevo. Primero, voy a poner esto así y después voy a ampliarla. Perfecto, ahí estamos viendo que lo estás haciendo. Mientras tanto, excelente, ahí está. Ahí se ve, ¿no? Ok, bueno, entonces acá tenemos los 20 mejores países, las 20 primeras posiciones. Bueno, en términos generales, yo creo que muchos que vean esto no se van a ver sorprendidos, pero quiero señalar algunas cuestiones que son destacables. En primer lugar, los 4 primeros países han ocupado esas 4 primeras posiciones desde que empezamos a hacer el índice en el año 2007, lo cual es bastante increíble. Dinamarca, Nueva Zelanda, Suiza, Finlandia han rotado en los lugares, pero siempre han ocupado esas 4 primeras posiciones. Así que algo muy destacable. En segundo lugar, también quisiera señalar que hay algunos países, digo, y esto para aquellos países que necesitan reformas institucionales profundas, digamos, para salir de situaciones negativas, es que, por ejemplo, acá tenemos un país como Estonia en el puesto 13 y Lituania en el puesto 20, siendo que estos países hace 30 años eran parte de la Unión Soviética, que si hubiera estado en el índice de calidad institucional hubiera estado en las últimas posiciones.
quiere decir que ese camino se puede recorrer. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, porque el cambio institucional es siempre lento, inevitablemente, pero es un camino que se puede recorrer y que brinda este tipo de resultados. Después, lo que quisiera señalar también respecto de estos 20 es que, como muchos verán, hay un papel destacado acá de países nórdicos, Dinamarca en el primer lugar, Finlandia en el cuarto, Suecia séptimo, Noruega noveno, y muchos tal vez creen que son países que se destacan por sus libertades políticas, pero que económicamente son países más bien socialistas, ¿no? Bueno, yo voy a señalar que no, que tienen también una alta calidad institucional en instituciones de mercado. Veamos eso, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos a los dos instituciones de políticas por un lado e instituciones de mercado por otro. Vemos que los nórdicos tienen una alta presencia entre los primeros puestos en las instituciones políticas, y en el caso de las instituciones de mercado, Singapur y Hong Kong siempre han estado en esos lugares. Ahora hay que ver qué pasa con Hong Kong en el futuro. Pero fíjense que Dinamarca aparece quinto en términos de instituciones de mercado. Y les puedo asegurar, acá no están, los demás están del 10 al 20. O sea que también tienen posiciones destacadas en ese sentido, ¿no? O sea que esta idea de que no tienen economías abiertas, son países que tienen monedas relativamente sanas, de economías abiertas, se respeta la propiedad, la libertad de contratos, etcétera, etcétera. Es cierto que tienen estados benefactores grandes, pero el resto de la economía son economías muy con alta calidad institucional. Vamos a ver el caso ahora de, estos son los últimos, ¿no? Tal vez tampoco nos asombra mucho quiénes están en los últimos lugares, y también debo decir que Corea del Norte ocupa el último lugar desde que empezamos a hacer este indicador. Nunca se ha movido de ahí. El resto, digamos, es un conjunto de países que los conocemos por conflictivos, digamos, en Asia y en África, y dos latinoamericanos, Cuba en el 171 y Venezuela en el 181, que tal vez tampoco nos llama la atención al respecto. Veamos entonces específicamente dónde están los países de la región. Acá he puesto todos, no solamente, ahí me aparecen al final algunos tapados por la línea roja, perdón, pero aparecen todos los del hemisferio, digamos, y en los cuales vemos a Canadá en la posición 5 en índice general, eso es lo que quiere decir ese número, Estados Unidos en la 14, y después vienen los mejores países latinoamericanos, Chile, Uruguay y Costa Rica. Siempre ha tenido, todos estos años, Chile ha tenido una posición destacada, ha caído un par de posiciones, Uruguay una muy destacada posición. Hace poco surgió una polémica donde le planteaban que el presidente uruguayo había dicho o se había preguntado si el Mercosur era un lastre, pero bueno, viendo este indicador uno ve que Uruguay está en la 38 y todo el Mercosur está, como ven ustedes, en la 110 Brasil, en la 111 Paraguay y en la 112 la Argentina. O sea que desde esa perspectiva parece que algo de eso hay. Bueno, después de estos tres países, y ahora creo que a todos nos va a interesar escuchar a Bettina cuál será el futuro camino de Chile ahora que está en medio de un proceso de constitucional, digamos, que puede alterar o no, digamos, ella nos dirá el rumbo institucional. Después aparecen, y siempre han aparecido, una cantidad de pequeñas islas caribeñas. Y bueno, hay distintas teorías acerca de por qué los países tienen mejor o peor calidad institucional. En este caso podrían aplicarse dos de ellas. Hay una teoría que dice que los países pequeños, al ser abiertos, necesariamente tienen que tener mejor calidad institucional, porque están sujetos a una mayor competencia en la movilidad de los recursos. Hay otra teoría que sostiene que, bueno, que puede ser porque heredaron el sistema jurídico del common law inglés, a diferencia del resto de los latinoamericanos que heredamos el sistema codificado continental. En fin, y después hay algunos países que han tenido en los últimos años
latinoamericanos que han tenido buenas performances institucionales, Panamá, Perú, de nuevo en cuestión ahí, cuál va a ser su camino futuro, Colombia con problemas también, y bueno, los demás lo que hemos visto, México ahí por la mitad de la tabla y los otros países grandes de América Latina un poco más abajo, y después, en general, todos aquellos que han tenido un impacto, llamémosle bolivariano, hacia el final de la lista. Ecuador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, y después Haití, Cuba, Venezuela, que siempre han estado en las 3 últimas posiciones. Sobre esto, para ver un poco la diferencia, acá, entre los países que estamos acá presentes, digamos, uno puede ver cualquiera acá, pero ya que, fíjense ustedes que tenemos por un lado Chile, que tiene una buena posición en ambas, en las instituciones políticas está en el puesto 28, aunque Costa Rica está un poco mejor todavía ahí, y en las instituciones de mercado en el puesto 27, o sea que es bastante parejo. México y la Argentina tienen exactamente al revés. Como dijo Sergio, México está en el puesto 56, ustedes ven ahí en las instituciones de mercado, pero no aparece todavía, no está toda la lista acá, aparece en las instituciones políticas, fíjense, aparece recién en la 136, ¿no? Y la Argentina es exactamente el caso al revés, porque Argentina aparece, acá lo vamos a ver también, en el puesto 75 en las instituciones políticas, pero en el puesto 137 en las instituciones de mercado. O sea que estamos con debilidades, digamos, pero exactamente opuestas en ese sentido, y tal vez en algo que ayude este índice sea en indicar dónde hay que poner la mira para saber dónde están los problemas fundamentales de cada uno de estos países. En este sentido, y teniendo en cuenta los resultados que acá aparecen en general, podríamos decir, tal vez como conclusión, lo siguiente, que hay países de buena calidad institucional que deberían protegerla y pueden mejorarla. Canadá, Estados Unidos, Chile, Uruguay, Costa Rica y las Islas Caribeñas. Después hay países de buena o media calidad institucional que deberían mejorar la calidad de sus instituciones políticas. Panamá, Perú, Colombia, El Salvador. Hay países de buena o media calidad institucional que deberían mejorar la calidad de sus instituciones de mercado. Uruguay y las Islas Caribeñas. Hay países de mediana o pobre calidad institucional que deberían mejorar ambas cosas, obviamente, pero principalmente sus instituciones políticas. México, Paraguay, Honduras, República Dominicana, Nicaragua y Guatemala. Hay países de mediana a pobre calidad institucional que deberían mejorar ambas cosas, pero principalmente sus instituciones de mercado, Brasil, Argentina y Ecuador. Y por último, hay países con gran necesidad de realizar profundas mejoras en ambas, Bolivia, Haití, Cuba y Venezuela. Así que ahora voy a parar aquí de compartir y vuelvo entonces y te dejo la palabra, Ricardo, para comentarios y otras cosas. Excelente. Bueno, siempre cuando vos haces esto y marcás, ¿no? Yo me hago el cuadrito, lo muestro acá, ¿no? Bien gauchito, pero señalo esto, ¿no? A mí me quedó los 10 primeros puestos. Sin duda, como dijiste vos, estos 4 son siempre, ¿no? Los países nórdicos, un fenómeno increíble que sigue dándose. Y después, por supuesto, el cuadro ese de los últimos y Mercosur. Y bueno, estando vos, Betina, por supuesto, ¿no? Este tema de Chile, pandemia, reforma de la Constitución, un poco todo esto, ¿no? Porque me parece que en calidad institucional también juegan las expectativas, ¿no? Entonces, a ver, tu reflexión y yo me quedo con esta duda de cuáles son las expectativas frente a los cambios que están produciéndose, ¿no? A ver, sin duda que Chile dentro del contexto de la región siempre se ha destacado por estabilidad de las instituciones. Nuestra constitución del año 1980 probablemente es de las más antiguas dentro de los países de la región, los países vecinos, ¿no es cierto? A pesar de las múltiples reformas que ha tenido, pero ha mantenido su estructura inicial, esencial, en cuanto a la solidez de la institución y la separación de poderes
los contrapesos entre las distintas instituciones que finalmente son claves para que los políticos, los distintos sectores no se hagan del poder total dentro de los países, tanto en la economía o también en aspectos políticos. Entonces, sin duda, hoy día el escenario que estamos viviendo, que parte con un proceso constituyente, con un plebiscito el año pasado, luego de un fuerte estallido en las calles, que no necesariamente buscaba una nueva constitución, pero finalmente la salida institucional fue esa. Este fin de semana tuvimos una elección en la cual se eligieron quienes iban a redactar esta constitución, para la cual tienen un año, y para sorpresa de todos los sectores políticos, los sectores más votados fueron los sectores independientes, sectores alejados y que no se sienten representados ni identificados con aquellos sectores políticos más tradicionales de la política chilena en los últimos 30 años. Es decir, si uno revisa quiénes fueron más votados, son precisamente aquellos actores que no han sido parte de los gobiernos del año 1990 en adelante, sino más bien sectores independientes. Casi la mitad de los integrantes de esta convención constituyente vienen desde esas filas independientes que muchos ven como algo positivo para el proceso constituyente, pero la verdad que cuando uno empieza a ver quiénes son esos independientes, la verdad que en su gran mayoría son gente de izquierda inorgánica que ni siquiera comulga con las ideas ni del Partido Comunista Chileno, que siempre ha sido un partido bastante radicalizado dentro del contexto internacional de lo que es el comunismo, y otro movimiento que acá se llama el Frente Amplio, que se parece mucho al movimiento ahora de capa caída en España de Podemos. Entonces, tenemos una parte importante de los constituyentes que ni siquiera se identifican con esa izquierda más radicalizada, sino que más bien son izquierdas inorgánicas, izquierdas muchas anarquistas. Entonces, si teníamos alguna preocupación de los bordes de la discusión hasta el viernes de la semana pasada, sin duda ahora las dudas han aumentado mucho más y vamos a tener el próximo año un año bastante de incertidumbre, sobre todo el texto final que va a salir. Así que yo creo que espero que no seamos el ejemplo de esos países que tuvieron una solidez institucional y que en el camino la fueron perdiendo, con los efectos que eso después arrastra al país en términos de superación de la pobreza, conciliación de la clase media y progreso económico y social para el país. Excelente. Sergio, bueno, tu opinión también, ¿no? Porque cuando uno mira, no te pido solamente de México, ¿no? Sino un poquito esa visión de lo que vos ves en todo esto, porque me parece que cuando uno mira el ranking, ve las posiciones que están, me olvidé cómo estaba Israel, ¿no? Pero uno dice los países que incluso ya, yo digo, se han sacado la mascarilla, ¿no? Viste, ya se la sacaron, ya me parece que es un signo, bueno, pobre Israel ahora está con todo este tema, pero es un signo bueno, que han logrado superar esa pandemia, que siguen creciendo, etcétera. ¿Qué correlación harías de este momento y lo que va marcando un poco estos indicadores de los países y además la pandemia? Bueno, me parece que no hay forma de darle vuelta a este asunto. Esa es la razón misma por la que surge este índice de calidad institucional. Los países que tienen instituciones más sólidas, más establecidas dentro de un sistema, dentro de un Estado de Derecho, son los países que logran construir una mayor prosperidad. Israel, de hecho, es uno de estos países. Israel tiene en este índice, está en el lugar 49 en instituciones políticas, pero está en el lugar, me parece, 28 en instituciones de mercado, de manera que es un país que nos está demostrando lo que se puede lograr rodeado por un grupo de países con mayor población, con un mercado más grande, pero que no tienen estas instituciones. Creo que en cualquier lugar de América Latina hemos visto esta situación una y otra vez. Los casos de Chile y de Uruguay son notables porque nos demuestran que si construyes instituciones sólidas, sí vas a poder tener un mejor desempeño económico, y esa es la preocupación que tenemos en México o en Chile en estos momentos, que grupos políticos que nos están diciendo constantemente que nuestros países no han alcanzado una especie de utopía maravillosa que nos prometen las ideas socialistas, vamos a poderlo lograr si destruimos las instituciones y le damos a algún grupo político, algún gobernante iluminado, la posibilidad de ser ellos la misma institución. Lo que nos dice el índice de
este índice de las instituciones de calidad institucional es algo muy sencillo, que creo que todos los que hemos dado seguimiento finalmente a la manera en que se genera el desarrollo en los países, lo sabemos de una forma u otra desde hace mucho tiempo. Aquellos países que tienen unas instituciones más sólidas, que defienden un mercado abierto, que tienen un Estado de Derecho, que tienen tribunales que funcionan, que tienen autoridades electorales independientes, esos son los países que al final van a tener una mayor prosperidad. Es posible que tengamos prosperidad en países con limitaciones políticas. Es el caso, por ejemplo, de Singapur o de Hong Kong, que están muy bien en el ranking de economía, pero no tan bien en el ranking de instituciones políticas. Sí, sí es posible, pero si queremos realmente tener un país que prospere como lo han logrado los países nórdicos, claramente tenemos que tener instituciones sólidas de mercado y de política. Y esa es la razón de ser, me parece, Martín, por la que se compila todos los años este índice de calidad institucional. Martín, el índice de calidad que vos ves este año, ¿no? Veníamos hablando que desde 2008 lo venimos televisando por acá, lo venimos conversando con vos y todo. ¿A vos qué te dice este índice con un factor como la pandemia que entró, digamos, como una externalidad no esperada, algo totalmente distinto? Y de nuevo, yo trato de mirarlo desde el vaso medio lleno por la oportunidad, ¿no? Para sacar de esto algún tipo de reflexión o cosa que nos abra los ojos. Mira, primero hay que aclarar, es un índice relativo. Es decir, yo no pretendo ni creo que se pueda hacer medir la calidad institucional de cada país. Con esto lo que quiero decir es que yo no puedo decir que el que está primero tenga un 10, digamos, y el que está último tenga un 2. No. Lo que sí puedo decir es que está primero y el otro está último. Es decir, esto es algo parecido como un campeonato de fútbol, digamos. Hay un club que está primero y sale campeón, pero no sabemos si es el mejor de la historia. Los fanáticos se la pasan discutiendo eso, pero es imposible decir. Así que acá es algo similar. Lo cierto es que los países que están en las primeras posiciones están mejor. Y yo debería decirte, en relación a tu pregunta, que entiendo que la calidad institucional se ha deteriorado en todos los países, que esta pandemia ha significado un deterioro general, porque hubo restricciones a las libertades individuales. Ojo, voy a decir esto, en muchos aspectos, como decía ahí al principio de la presentación, demandadas por la gente, sobre todo al principio de la pandemia. La gente estuvo dispuesta a que eso ocurriera con tal de que se hiciera algo. Bueno, después empezó a notar las consecuencias y empezó a cambiar de opinión. Pero en general me parece que ha habido concentración de poder en los poderes ejecutivos, no se han situaciones extraordinarias de normas que se dictan que no han recorrido los procedimientos constitucionales normales, restricciones a las libertades, al movimiento, al trabajo, etcétera. O sea que todo eso creo que en general ha reducido la calidad institucional, lo cual tampoco sería sorprendente ante un fenómeno como este. La clave va a estar ahora en qué medida los países recuperan lo que perdieron ahora durante la pandemia. Sergio, tú te tienes que ir y me gustaría una reflexión como para cerrar y de paso te despedimos, nosotros seguimos un ratito más, que es, bueno, se decía que iba a haber una segunda ola, bueno, estamos ante la segunda ola, habrá una tercera, todavía nadie se anima, y ahí aparece pandemia, vacunación, patentes, abrir las patentes, un Biden que viene con ideas que de repente, bueno, qué sé yo, son bastante progresistas en este sentido. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, déjame empezar por las patentes, que es un tema que divide a los propios liberales. Creo que podemos argumentar si es correcto o no es correcto darle a los derechos de propiedad intelectual el mismo peso que tienen los derechos sobre la propiedad física. He escuchado buenos argumentos de los dos lados. Lo que no se puede hacer es cambiar las reglas del juego de manera retroactiva. No se puede
pedir a la industria farmacéutica que desarrolle vacunas y que gaste decenas de miles de millones de dólares para hacerlo, y que después se les diga, bueno, pues qué bueno que lo hiciste, ahora te cambio las reglas del juego y te quito esa propiedad intelectual con la que pensabas amortizar la inversión que estás haciendo. Eso me parece lo más lamentable. Yo en lo personal sí defiendo el derecho a la propiedad intelectual. Entiendo que debe tener ciertos límites y que son distintos a los de la propiedad física. Lo que creo que no se puede hacer en un Estado de derecho, en un Estado que tenga instituciones de calidad precisamente, es cambiar las reglas del juego de manera retroactiva. Estamos en la parte médica, ya en la parte sanitaria, no es mi especialidad, por supuesto, pero lo que me dicen los médicos, lo que me dicen los especialistas, es algo muy importante. Estamos ante una pandemia muy distinta a la de la influenza H1N1 y otras pandemias que hemos visto. Estamos ante una pandemia de un coronavirus que está mutando de forma constante y es muy posible que tengamos que cambiar mucha de la forma en que interactuamos los seres humanos para poder enfrentar esta pandemia. Lo que me dice la experiencia es que si tenemos buenas instituciones y si tenemos la libertad para poder desarrollar medicamentos, desarrollar procedimientos, y no esperamos nada más que llegue un gobernante iluminado que nos diga, no, esto se tiene que hacer de tal forma, lo que tenemos que hacer es un confinamiento obligatorio que ya se demostró no impide realmente la difusión de la enfermedad, mientras podamos utilizar la innovación que solamente la libertad nos puede dar. Me parece que enfrentaremos este reto, pero no cabe ninguna duda que es un reto muy importante en materia sanitaria y lo estamos viendo precisamente en estos momentos. Aunque debo advertir que hasta donde podemos ver, tenemos unas cuantas vacunas, están funcionando razonablemente bien las vacunas, pero hay alrededor de un centenar de otras vacunas que están en estos momentos en los tubos de ensayo. Creo que es muy peligroso, a propósito, cambiar las reglas de la propiedad intelectual en el momento en que las empresas están realizando estas inversiones. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya te dejamos en toda total libertad para entrar en tu otra reunión. Muchas gracias, muy amable. Gracias, hasta luego. Sergio Sarmiento, un lujo tenerlo, ¿no? Un lujo tenerlo desde México. Betina, te paso a vos la posta, no solo con lo de las patentes, ¿no? Porque esto, sino, a ver, me encantaría una reflexión tuya respecto a instituciones, calidad, países, oportunidades, pandemia. En algún momento dijimos que, o decía Aldo, ¿no? Por supuesto, el empleado público sigue teniendo, por lo menos en la Argentina, sigue teniendo su sueldo y lo va a tener toda la vida, aunque no vaya a trabajar nunca. Algunos privados sí, hasta que la empresa más o menos se sostenga, ¿no? En la Argentina hay triple indemnización, todo un tema complejo. Ahora, yo lo que veo es mucha gente joven que está arrancando en medio de esta pandemia, mucha gente que a través de las redes sociales ha empezado a agudizar su creatividad y me da la sensación también, no sé hasta dónde eso será sostenible, mucho esfuerzo creativo para ser emprendedor y ser vos tu propio, digamos, el artífice de tu propio destino hacia adelante. ¿Cómo lo ves tú? Sin duda que la pandemia aceleró ciertos procesos. Yo creo que aceleró ciertos procesos y le dio rumbo a nuevos procesos. Y lo que me refiero con acelerar procesos, recordemos que antes de la pandemia uno como que se olvida las discusiones que teníamos de políticas públicas de hace 18 meses atrás, ¿no es cierto? Que estamos todos anestesiados ahora con la pandemia, pero antes el tema de la automatización, ¿no es cierto? Antes las nuevas formas de trabajo a través de plataformas digitales, eran todos desafíos que ya había que abordar desde la política pública. Muchos estados empezaban a ver cómo regulaban esto, ¿no es cierto? Siempre lo que es productivo, lo que es lo que genera utilidades, al político le gusta regular, ponerle impuestos y ojalá que sobreviva. Entonces, yo creo que esos temas con la pandemia se han agudizado sin duda, ¿no es cierto? La implementación del teletrabajo, la implementación de colegios a la distancia, medicina a la distancia, que eran todos temas que estaban en la agenda, que estaban en la discusión, pero que uno veía bastante más alejado porque también había cierta, la gente miraba con recelo de alguna forma estos cambios, pero que todos nos adaptamos de un día para otro y la verdad que nos dimos cuenta que fue bastante menos complejo lo que pensábamos que iba a ser en un comienzo, lo que pensábamos cuando teníamos estas discusiones antes. Entonces, sin duda que esas discusiones se aceleran y en ese contexto, obviamente, los emprendimientos, la masificación de las redes sociales
los delivery, las ventas a través de distintas plataformas, sin duda que se han agilizado en pandemia, sobre todo también porque mucha gente perdió sus fuentes de ingresos tradicionales que estaba acostumbrado quizás en los últimos 10, 15 años, ¿no es cierto? Profesionales, etcétera, que perdieron su trabajo y tuvieron que reinventarse. Muchas veces, muchos profesionales de 45, 50 años sabemos que es muy difícil reinstalarse nuevamente en el ámbito laboral como empleado, y ahí hubo también una parte importante de quienes tuvieron que reinventarse y emprender, y no solo ahora en la pandemia, sino es que probablemente post pandemia también esos emprendimientos se sostengan o otros nuevos aparezcan también. Entonces, yo creo que sin duda que la pandemia en eso tuvo un cambio importante, una aceleración de ello. Y una cosa que decía Sergio, que yo quiero resaltar también, el tema que tú le tocaste con el tema de las patentes. Imaginemos el mundo de no haber habido emprendimiento privado en el desarrollo de las vacunas, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántas vacunas tendríamos hoy día? No hay ninguna que fue desarrollada 100% por ente estatal. Y las que están por desarrollarse también son todas desde la iniciativa privada. Entonces, sin duda, acá la pregunta es para la próxima pandemia, para el próximo desafío, sobre todo si pensamos que hay mutaciones de este virus y vamos a necesitar vacunas nuevas y nueva investigación. Si hoy día tú cambias las reglas del juego sobre la marcha, para la próxima mutación de este virus no vamos a tener sector privado que vaya a invertir, sino es que más bien vamos a tener laboratorios que van a estar capturados por ciertos sectores, por ciertos estados para el desarrollo, pero ahí sabemos que se pierde creatividad, que se pierde innovación. Así que yo creo que es una discusión que algunos lo ven como, bueno, ese será un problema de las próximas virus, del próximo desarrollo de la industria de medicamentos y vacunas, pero yo creo que es un tema que nos va a afectar hoy si es que empezamos a cambiar las regulaciones que existen en patentes. Y no nos olvidemos que los gobiernos siempre tienen la facultad de, en la medida que compensen al desarrollador, poder liberar esas patentes que en un comienzo habían fijado para recuperar esas inversiones. Entonces, hay acuerdos que se pueden llegar acá para no desincentivar la inversión y el desarrollo del conocimiento en la medida que el Estado se haga cargo y compense esas utilidades o compense esos costos de investigación y el riesgo que eso conllevaba en el sector privado. Excelente, Betina. Aldo, te voy a pedir a ver si me ayudás con el hemisferio derecho tuyo, ¿no? Atar un poquito todas estas cosas y ponerle un telón de oportunidades, ¿no? A ver si te animás a bajar oportunidades. A ver, tenemos un ranking de libertad institucional, tenemos, qué sé yo, todas las ideas del liberalismo dando vuelta, tenemos lo que planteaba Betina, ¿no? Esto de emprender. Ya emprender parece como una cosa mucho más lógica, redes sociales, más libertad para actuar. Acá en la Argentina estamos con un problema bastante grande a partir de ayer porque se cerraron las exportaciones de carnes y algo que yo he visto en estos 2 días muy aceleradamente haciendo entrevistas es que las redes sociales han permitido tomar acciones correctivas mucho más rápido de lo que fue en el 2008, cuando en ese momento la expresidenta Cristina Kirchner también pretendió aumentar las retenciones, etcétera. Es decir, hay un ritmo, ¿no? ¿Cómo ves ese ritmo y cómo lo bajarías para pensar también en oportunidades? Mira, claramente la Argentina es el antiejemplo de lo que hay que hacer, ¿no? Y cuando escuchaba hace un rato a Betina hablar de los países que fueron importantes y de avanzada, desarrollados en el pasado que han decaído, bueno, lamentablemente creo que estaba pensando en la República Argentina, ¿no? Y de ahí tenemos que sacar algunas enseñanzas. La Argentina no fue de casualidad uno de los principales países del mundo a principios del siglo XX. Simplemente lo que pasó es que a partir de 1853, 1860, con una nueva constitución, hubo gente que tenía claro que había que generar una mejor calidad institucional que vista desde hoy puede ser sumamente criticada, quiero aclarar, pero vista para lo que se entendía como calidad institucional allá por fines de los 1800, principios de 1900, la verdad es que era de avanzada en el mundo. A mí me hace mucha gracia cuando hablan de lo mal que estaba la Argentina en aquella época, porque entonces me hace, y a veces también me ofende, debo decir,
porque me hacen pensar que mi abuelo fue realmente un tonto, mis dos abuelos que vinieron de Europa fueron unos tontos, porque ¿cómo puede ser que vinieran del paraíso de Europa, España, Italia, los alemanes, ¿no?, a la Argentina, que según parece era un país en donde los iban a explotar, y eso es todo mentira. Desde un punto de vista de la calidad institucional en la Argentina, había más respeto de los derechos, más respeto de las libertades, más oportunidades de progresar de lo que había en Europa, ¿no? Y eso es por la calidad institucional, y por eso es que se gestó la Argentina, que atraía a todos estos inmigrantes, ¿no?, que generaba empleo, y que generaba empleo bien pago, porque en la industria en la Argentina siempre estuvo en 5, 6, 7 puestos, en el puesto 5, 6, 7 del mundo en aquella época, en términos de poder adquisitivo, lo que cobraba un trabajador industrial, ¿no? Lamentablemente lo que vemos es que la Argentina ha entrado en un proceso de decadencia en términos de las instituciones, que nos ha llevado también a un proceso de decadencia económica, ¿no? Y a partir de allí, una de las cosas que yo todavía no entiendo, y quizás por ahí después Bettina me pueda explicar, es cómo, teniendo al mejor ejemplo de lo que no hay que hacer al lado, no es tan alta, creo yo, la cordillera, ¿no?, a pesar de ser la más alta del mundo, y más con la tecnología que hoy nos permite acceder a la información, hoy tengan una asamblea constituyente que en la sumatoria creo que quiere venir a la Argentina, ¿no? Podríamos cambiar, ¿no? Nosotros nos vamos para allá, ¿no? Y los que quieran venir acá las van a tener todo hecho, todo el desastre que se puede hacer en materia de economía, sobre todo, ¿no? Y ahí hay que ver esto que decía hace un rato Martín, ¿no?, que nosotros estamos todavía bien, relativamente, comparado con las instituciones económicas, en las instituciones políticas, por lo cual no me extraña que ahora estén yendo por eso, ¿no?, este gobierno. De hecho, en la anterior gestión kirchnerista dijeron vamos por todos, no pudieron, bueno, ahora van por todos y tienen que ir por lo que obviamente son las instituciones políticas, y de ahí la decadencia, ¿no?, que vamos a tener hacia adelante, porque cuando uno dice, bueno, vos decías, bueno, miremos hacia el futuro. Bueno, miremos hacia el futuro, miremos la Argentina, ¿no? Miremos la Argentina y qué nos está pasando. Nosotros tenemos un proceso de recuperación del empleo fuerte, pero fundamentalmente nuestro empleo se está recuperando fuerte porque el argentino, a fruto de vivir décadas de decadencia y una crisis atrás de otra, lo que ha aprendido es a sobrevivir, a hacer un busca, como decimos acá, ¿no? Generar de alguna forma algo que te permita zafar durante las crisis, y eso es lo que ha sucedido, porque tenemos una legislación laboral que te impide tomar un empleado, tenemos una legislación laboral que si lo llegás a echar de última vas a tener que pagarle el doble de indemnización, una legislación laboral horrible que desincentiva la creación de empleo productivo. Entonces la gente, cuando la dejaron volver a trabajar, no tenía dónde. Esa es la realidad, ¿no? Entonces hoy hay mucha gente trabajando, es cierto, porque la dejaron trabajar, pero en tareas mucho más precarias, de tiempo parcial, de mucha menos productividad, en la informalidad, obviamente con muchísimos menores ingresos, ¿no? Y otra cosa que también resalta, ¿no?, como para ver lo que no hay que hacer, es el hecho de que nuestros trabajadores, aún los que tuvieron la suerte de conservar un empleo en relación de dependencia, son cada vez más pobres, ¿no? Una recuperación muy fuerte hemos tenido hasta el primer trimestre los argentinos, eso es una realidad. Y sin embargo, a pesar de eso, nuestros trabajadores, los que tienen de vuelta la suerte, que son muy poquitos acá en la Argentina en porcentaje, de tener un trabajo en relación de dependencia, son cada vez más pobres. Y esa es una tendencia que, la verdad, venimos observando desde hace décadas también en la Argentina, en un país que espanta las inversiones. ¿Qué trabajo productivo se va a generar? ¿Cuánta más producción se puede generar? Obviamente, sin trabajo productivo, sin más producción, no vamos a tener más poder adquisitivo en los salarios de los trabajadores. Al contrario, cada vez vamos a tener menos si estamos echando a quienes podrían invertir en el país, argentinos y extranjeros, porque se van todos de la Argentina. Y por el otro lado tenemos un gobierno que para financiar excesos de gastos se financia con el Banco Central. Y bueno, le pide unos papelitos de colores, que si no ustedes saben que no valen nada, ¿no es cierto? Es un papelito de color, que se los da el gobierno, y parece que con eso pueden gastar. Parece que algo anda mal, ¿no?
Pues lo que está pasando es simplemente que esos papelitos, como la gente no los quiere, bajan su valor, esos son los pesos, o sea que baja el valor, el poder adquisitivo de los pesos que tenemos todos los argentinos, y por lo tanto eso que a veces se llama, o le dicen los economistas, impuesto inflacionario, ese poder adquisitivo es el que le da el Banco Central a nuestro gobierno para que pueda gastar en exceso. Ellos gastan más, pero nosotros tenemos menos poder adquisitivo, es decir, somos más pobres los argentinos. Okay. Entonces ahí tenemos las dos patas de por qué el indicador de libertad y progreso, del índice de nivel de vida de los trabajadores, marcan una tendencia al empobrecimiento. Claramente para revertir estas cosas vos lo que tenés que tener es justamente un país que vaya hacia una mejor calidad institucional, donde los funcionarios no pretendan, como decía Sergio hace un rato, no pretendan decirle a la gente cómo tiene que trabajar, cómo tiene que hacer sus negocios. Ellos ya lo saben, ellos tienen que generar reglas generales, ¿no? Los funcionarios, para que todos podamos hacer las cosas lo mejor posible, y a nuestra propia conciencia, en definitiva va nuestra plata ahí, no la de ellos, ¿no? Y por el otro lado, tener un país que genere una expectativa de seguridad jurídica, ¿no? Porque nosotros, a los políticos que están en el gobierno, que están en la legislatura, le hemos cedido muchísimo poder con nuestro voto, y claramente lo que necesitamos es que este concepto de la limitación de los poderes que le hemos cedido esté vigente, ¿no? Y que tengan controles balanceados, que es lo que nos garantiza tener una verdadera democracia republicana, ¿no? Con democracia no alcanza. Al contrario, sin república se pierde la democracia, como pasó en Venezuela, y ojalá que en Chile en estos días que queda para hacer su constitución, llamen a un montón de argentinos a que vayan a hablar a Chile, o por lo menos lo hacemos virtualmente y le contamos nuestra historia para que lloren un rato y hagan justamente lo contrario, ¿no? Excelente. Bien, Bettina, una reflexión final que ya cerramos. Sí, no, esa es la pregunta que uno se hace. ¿Por qué cuando uno mira el barrio y se da cuenta de las políticas públicas fallidas que han llevado a la pobreza, a la destrucción en nuestros países vecinos, igual la gente abraza esas ideas, abraza esos discursos? Y cuando uno interpela a quienes sostienen esos discursos y uno les pregunta, bueno, pero ¿nos vas a llevar a... acá en algún momento se acuñó la palabra de Chilezuela, ¿no vas a llevar Chile a Venezuela o quieres que seamos como Argentina? Se ofenden, porque dicen, no, nosotros lo vamos a hacer distinto, nuestra revolución o nuestro socialismo del siglo XXI es distinto. Entonces, es siempre el faro que es lo nuestro es distinto, lo nuestro no va a tener esos problemas, pero al final sabemos, y es la historia del mundo, la historia de muchos países fallidos en el camino y que recién cuando implementaron reformas de mayor libertad lograron en forma sostenida progresar, crecer y mejorar los indicadores sociales y económicos de su país. Entonces, lamentablemente estamos en un ciclo en el cual la gente cree que The Chilean Way va a ser distinto a pesar de hacer la misma receta que han aplicado en los otros países. Entonces uno se pregunta, si yo cocino algo con los mismos ingredientes que yo sé que me va a quedar mal, obviamente el resultado va a ser malo. Pero lamentablemente hoy día la retórica y la votación ha estado cargado hacia el otro lado. Y una última reflexión, Cristian, no me cortes todavía, pero también había un problema en Chile respecto de que buenos importantes sectores de centro derecha y de centro izquierda moderada y democrática perdieron la convicción de tener un discurso coherente con lo que creen. Entonces, cuando tu sector político o determinados sectores políticos no logran encantar a su electorado, esa gente no sale a votar. Lo que nos pasó en las últimas elecciones, la abstención fue importante. La participación fue cercana al 42%. Y la caída más fuerte fue en aquellos sectores más tradicionales de la política chilena. ¿Eso qué te dice? Que perdiste a tus propias bases. ¿Por qué? Porque no supiste defender con convicción en lo que crees que lo que es correcto para el país, sino más bien te trataste de mimetizar con aquellos que más bien impulsaban la buena onda y lo que gritaba la calle, que bien sabemos que finalmente es un grupo más pequeño, más organizado, más ruidoso, pero no necesariamente refleja el sentir de la inmensa mayoría del país. Bien, Bettina, muy bien, bien. Bueno, maestro Martín, vos que sos el investigador acá, el que viene trabajando en todo esto desde hace años,
Está bueno que nos hagas vos el cierre, ¿eh? Nos hagas el cierre, tus conclusiones, tus pensamientos. Acá hablamos de muchas cosas, ¿no? Y hay mucho dato también. Y me parece que eso va a lograr una de esas reflexiones tuyas profundas. Mirá cómo te tiro el pressing encima, ¿no? Sí, es demasiado, digamos, tan profundas que me voy a hundir acá con lo No, que me has tirado, vos en podés. realidad. Vos sos un hombre de las aguas, ¿eh? ¿O no? En realidad, la verdad que mientras estaban hablando Betina y Aldo, me preguntaba que tal vez en el mejor sentido del tenis te devuelvo la pelota ahora, es decir, ¿cuál crees vos que será? Digamos, todos los años el índice de calidad institucional presenta sus datos y como dije al principio, además un informe relacionando la calidad institucional con lo que haya sido el principal evento o algún evento de mucha importancia en el año anterior. Y yo me preguntaba mientras hablaban sobre qué va a ser el informe del año que viene. Es difícil de decirlo ahora, ¿no? No sé, va a ser sobre, llamarlo así, algo así como la reconstrucción, la vuelta mejor o peor, más normal o menos normal a una vida, bueno, precisamente más normal. No sabría decirte, porque pueden pasar tantas cosas acá. Lo que sí tratamos en el informe es que hay algunos que sostienen que han investigado pandemias anteriores y sostienen que los años posteriores a la pandemia son años de descontento, donde aumenta rápidamente el descontento de la población. Pero planteado como si descontento social, ¿no es cierto? Planteado como si fuera un descontento hacia las instituciones modernas del capitalismo, etc. Bueno, yo creo que puede ser así. Al mismo tiempo, varios artículos he leído de la revista de Economist de nuevo que planteaban, bueno, miren, después de la pandemia de la gripe española, lo que tuvimos fueron los locos años 20, digamos, la gente se relajó, no se rebeló necesariamente. Así que no sé si eso va a pasar. Pero por otro lado, si efectivamente lo que se viene son años de mayor descontento por todo lo que hemos pasado, no está nada claro para mí si ese descontento va a ser dirigido hacia el sector privado, las empresas, etcétera, o va a ser dirigido hacia los gobiernos. Recordemos que al principio yo dije, la gente le pidió a los gobiernos que hicieran algo cuando se desató la pandemia, y si ese descontento, como ya ha ocurrido en pandemias anteriores, va a volver a pasar, bueno, los que deberían estar más preocupados entonces son los gobiernos, porque puede ser, bastante probable que ese descontento se dirija hacia ellos. Bien, excelente, excelente. Vos hablabas y a mí me fue surgiendo, ¿no? Primero me aparecía el famoso cisne negro, ¿no? De Taleb. Me parece como que estos de esos tantos cisnes negros, uno podría decir, qué sé yo, en su momento las guerras, ¿no? Y esto no deja de ser un fenómeno disruptivo mundial. Me parece que se complementa con otros factores sistémicos, ¿no? Qué sé yo, todo este tema de lo que hablamos, redes sociales, conectividad, la información hoy, las posibilidades en las redes sociales también de que haya, y eso lo decía Betina, ¿no? Que cada uno de nosotros sea una propia empresa y hasta tenga más posibilidades de lograr más marca a través de su propia marca que las mismas empresas que tienen que comprar esos espacios, qué sé yo. Después me surge también lo que hablamos muchas veces, ¿no? Los jóvenes, los centennials, una idea distinta, mucho menos ganas de pelearse, más ganas de trabajar colaborativamente. No hay tanto estrellato de esos poderes únicos como ocurre en la Argentina, ¿no? Como tiene este síndrome kirchnerista. Me parece que no sé si la sociedad lo va a soportar y lo va a aguantar. Entonces puede haber alguno que quiera eso, pero después se termine dispersando. Si eso va a ser un fenómeno contagio en países como Venezuela, hasta Corea del Norte, no lo sé. Me da la sensación de que sabemos poco de lo que puede ocurrir, pero a su vez creo que cada vez tiene que ver más con lo que nos une, ¿no? Que son estas ideas de la libertad. Si esa libertad del individuo se empieza a dar a través de todo eso, por la pandemia,
por estos fenómenos, por los centennials y qué sé yo, bueno, de alguna manera cada uno de nosotros habrá visto que todos sus pensamientos y sus cosas en esto de imaginar que no hay uno solo en un colectivo que lo maneja, sino muchos individuos tomando decisiones, me parece que encontraremos a lo mejor todos nosotros otra manera de imaginar los negocios, la vida social, las interacciones entre nosotros y todo. Pequeña reflexión. Señores, señora, dama, que está acá con nosotros, muchísimas gracias, excelente, muy lindo salió todo. Le quiero recordar a la gente que nos ve que todo esto va a quedar editado. A la gente que lo va a ver editado, les recuerdo que hoy es miércoles 19 de mayo 2021. Lo digo porque cuando hay mucha gente que va y busca cosas, de repente no saben qué fecha está. 19:30 horas Argentina, 18:30 horas en Chile y 17:30 horas de México. Y bueno, y hay muchos otros países que nos están viendo. Muchas gracias, Betina Horst, por estar con nosotros. Muchas gracias, bueno, Sergio Sarmiento, que se fue. Aldo Abraham, como siempre, el gran organizador de todos estos eventos y cosas. Y Martín Krause con su información. Así que nos despedimos y seguramente nos vamos a ver antes del año que viene, como decía Martín Krause, con alguna otra acción que siempre hacemos con Fundación Libertad y Progreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros.